¿Hacen ustedes una presentación o arranco de entrada? ¿Sí? Nosotros, pero yo les aviso ahorita que estemos en vivo porque algo pasa aquí. Yo creo que ya estamos en vivo. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos la tercera conferencia de nuestro ciclo de conferencias titulado La teoría antropológica en tiempos de pandemia. El día de hoy nos acompaña el doctor Saúl Millán, quien va a presentar la conferencia titulada El funcionalismo y la teoría antropológica. Gracias. Está abierto el chat para todos quienes quieran presentar o compartir preguntas, dudas, comentarios. Serán bienvenidos. Nos acompaña, Carlos, quien forma parte del equipo de la ENA-CDC y va a presentar a nuestro invitado de hoy. Gracias. Bueno, ya estábamos en vivo. De hecho, nos agarraron ahí en unos segundos en los entretelones. Gracias a todos y a todas quienes nos acompañan al día de hoy. Pues hoy tenemos ni más ni menos que a Saúl Millán. Voy a ir con pies de plomo. Saúl fue mi maestro y director de tesis de doctorado, entonces cuando uno presenta a un invitado con el cual además tiene uno una relación de cariño y de trabajo, el gozo es doble. Esta charla tendría que haberse dado la semana pasada, previa a la charla de la doctora Adriana Guzmán, pero bueno, tuvimos un problema con la conexión y hoy felizmente estamos presentándolo. La síntesis curricular de Saúl nos indica que es doctor en Ciencias Antropológicas, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Actualmente se desempeña como profesor del posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde ha sido coordinador también de la licenciatura de Etnología y donde a la fecha coordina la línea de investigación sobre simbolismo y cosmovisión en las regiones indígenas de México. Además de numerosos artículos de investigación científica, Saúl Millán es autor y coordinador de diversos estudios antropológicos, entre los que se destacan la ceremonia perpetua, ciclos festivos y organización ceremonial en el sur de Oaxaca, desde el 93, historia y etnografía de la fiesta en México del 94, la migración indígena en México del 2000, lagunas del tiempo, representaciones del agua entre los Guaves de San Mateo del Mar, la comunidad sin límites, estructura social y organización comunitaria en las regiones indígenas de México, y el cuerpo de la nube, jerarquía y simbolismo ritual en la cosmovisión de un pueblo guave. Tenemos además trabajos mucho más recientes sobre la cocina. Entiendo que Saúl durante este año de pandemia ha estado trabajando en traducciones y publicaciones de sus textos en revistas especializadas fuera de México. Y bueno, pues sin más, me gustaría mucho pedirle a Saúl, primero agradecerle y pedirle que pase a su exposición sobre el funcionalismo y la teoría antropológica. Saúl, estás en tu casa. Buenas tardes, bienvenido. El agradecimiento es mutuo, Carlos. Y bueno, sobre todo, lo hago extensivo a todos los que nos acompañan esta tarde, pero bueno, no puedo dejar de mencionar mi agradecimiento a la maestra Blanca Cárdenas y al doctor Carlos Hernández Dávila por invitarme a participar en este proyecto que lleva por nombre Teorías Antropológicas en Tiempos de Pandemia, aunque me temo que lo único que ha afectado la pandemia a las teorías antropológicas es la forma de comunicarnos hoy en día a través de estos medios digitales, que efectivamente, por desgracia, la sesión pasada se tuvo que suspender, dado que no logramos llevar a buen puerto la conexión de Internet. Así que les pido personalmente una disculpa a nombre también de los propios organizadores. Me toca en esta ocasión hablarles de una teoría antropológica de la cual, por fortuna o por desgracia, prácticamente ningún antropólogo hoy en día asumiría como propia. Y esto me parece un tanto grave porque en el fondo creo que todos los antropólogos somos un poco en el fondo pequeños funcionalistas, o por lo menos seguimos, digamos,
esgrimiendo algunos de los principios básicos que el funcionalismo dejó asentado, particularmente a través de la obra de Durkheim, quien curiosamente se concibe en la actualidad como un doble fundador. Por un lado, fundador de la sociología, sin duda, pero los antropólogos reconocemos también una deuda importante como uno de los pilares que fundó la teoría antropológica y que tuvo, digamos, enormes repercusiones en todas las teorías que la antropología va a desarrollar a lo largo del siglo XX. Y son precisamente de este tipo de principios elementales que aún compartimos buena parte de los antropólogos sociales hoy en día, de los que me gustaría hablarles esta tarde. Ustedes comprenderán que el tiempo me obliga a ser extremadamente sintético, dado que un curso sobre teoría social funcionalista normalmente se imparte a lo largo de un semestre en cualquier carrera de antropología que pueda ser digna, digamos, de este nombre, porque efectivamente fue en su momento una teoría extremadamente importante que no es posible ignorar si uno pretende comprender el desarrollo de la teoría antropológica después, durante la segunda mitad del siglo XX. Y tal vez lo primero que se tendría que reconocer al funcionalismo como teoría social es el hecho de que fue el primer esfuerzo serio, riguroso, de desvincular la teoría social del ámbito de la filosofía. Durante el siglo XIX fueron dos disciplinas, digamos, que estuvieron íntimamente relacionadas, particularmente a partir de las figuras de Spencer y de Comte, que fueron esenciales precisamente para la obra inicial de Emile Durkheim. Y precisamente esta ruptura con la filosofía se da en el esfuerzo de constituir a la sociología en una verdadera ciencia. ¿Sí? Una ciencia con todos los requisitos que implicaba, digamos, este término. Y para esto, la sociología incipiente, ustedes deben comprender, digamos, que a principios del siglo XX no había realmente una distinción clara y precisa como tratamos de tenerlas hoy en día entre sociología y antropología, y más bien se hablaba, digamos, de una teoría social en general. Y el esfuerzo de constituirse en una ciencia que pudiera dialogar con el resto de las ciencias reconocidas en el momento, la sociología debía cumplir al menos 3 requisitos esenciales. En primer lugar, debía tratar de establecer un método, ¿sí? Es decir, un método de análisis que en principio fuera semejante al conjunto de las ciencias naturales que habían logrado, digamos, ya sus mejores niveles de desarrollo hacia finales del siglo XIX. En segundo lugar, era importante para la sociología y la teoría antropológica naciente de esa época tratar de aislar un dominio objetivo que por lo tanto corriera, digamos, al margen del campo de la subjetividad, del campo de la individualidad y del campo, sobre todo, de la variación, y pudiera tener un carácter permanente, que era uno de los grandes logros, digamos, que se habían podido encontrar en el resto de las ciencias, particularmente en las ciencias exactas y en las ciencias naturales. Ustedes saben, digamos, que uno de los principios esenciales de cualquier ciencia reside casi siempre en distinguir entre 2 terrenos que son básicos, entre, por un lado, el terreno de lo que es contingente y que por lo tanto pertenece al azar, pertenece a la variación, y por otro lado, el terreno de lo que es necesario, que constituye el terreno de lo invariable y por lo tanto de lo objetivo, y es el terreno, digamos, que cualquier ciencia reivindica como su campo de estudio.
y a la sociología efectivamente le tocaba establecer un tipo de método donde el campo de lo contingente pudiera distinguirse plenamente del campo de lo necesario. Es decir, para ponerles un ejemplo muy sencillo, es decir, cuando un físico trata de estudiar, por ejemplo, la ley de la gravedad, tiene necesariamente que distinguir entre el terreno de lo que es contingente, esto quiere decir que no le va a interesar, por lo tanto, digamos, al análisis de los físicos, saber si el objeto que está sujeto a la ley de la gravedad tiene determinado color o determinado sabor o determinada forma, sino le va a interesar lo que es necesario en este objeto para que esté sujeto a la ley de la gravedad. Y la sociología tenía efectivamente que hacer una operación semejante. Y el tercer requisito o el tercer principio que era indispensable para constituir a la teoría social en una verdadera ciencia era, por supuesto, la posibilidad de formular leyes generales que pudieran ser aplicadas a todas las sociedades existentes. Esto quería decir, en principio, que si bien las sociedades podían variar en el tiempo y en el espacio, tener distintas conformaciones, debería haber un conjunto de regularidades, un conjunto de principios invariables que deberían estar presentes tanto en las sociedades del presente como en las sociedades del pasado o en las sociedades de un determinado lugar que debería compartir los principios de otras sociedades situadas en otro lugar del orbe. Una de las cosas esenciales que debemos a la obra de Durkheim fue haber tratado de resolver estos tres requisitos a través de dos nociones que van a ser absolutamente fundamentales para la teoría social en general y para la teoría antropológica en particular. El primer principio es lo que se conoce en general con el nombre de holismo. Y holismo es un término que alude a la idea de que la totalidad siempre es algo más que la suma de sus partes. Llevado, digamos, al terreno sociológico, que fue exactamente lo que hizo Durkheim, fue la idea de pensar que una sociedad es algo más que la suma de sus individuos y que por lo tanto es este plus lo que se convierte en el objeto central de la sociología en la medida en que escapa precisamente a las voluntades individuales y por lo tanto todo el ámbito individual de las sociedades deja de ser el objeto central de la sociología para estudiar precisamente esa totalidad que es vista en este caso como algo más que la suma de las partes, que es uno de los principios básicos del holismo. Y este plus que va a ser examinado por la sociología se expresaba en términos de Durkheim en lo que él llamaba las instituciones sociales. Y las instituciones sociales tenían en efecto, eran digamos, instituciones que por definición estaban más allá de la voluntad de los individuos. Esto quería decir, en otros términos, ¿sí?, que instituciones como la familia, instituciones como la religión, instituciones como el Estado o instituciones como las clases sociales, ¿sí?, eran elementos de la sociedad que no estaban determinados por la propia voluntad de sus participantes. Una institución como la familia, como ustedes pueden saber, es algo que ninguno de nosotros elige. Es decir, nosotros cuando nacemos, lo que hacemos es inscribirnos en una institución social llamada familia que está antes y después de nosotros. Es decir, el propio concepto de familia, la propia institución sociológica de la familia es algo que nos es de alguna manera prevalente y lo único que hacemos en el momento de nuestro nacimiento es inscribirnos en una institución que está previamente determinada por la propia sociedad
en la que vivimos. Y lo mismo puede decirse de muchas otras instituciones como la religión, ¿sí?, a la cual también nos inscribimos, digamos, en el seno de una determinada comunidad religiosa que está antes y después de nosotros, y de otro conjunto de instituciones que funcionan exactamente como hechos sociales a los cuales Durkheim caracterizó precisamente con el adjetivo de cosas. Y el adjetivo con el sustantivo de cosas en el sentido de pensar que estas instituciones, dado que no estaban sujetas a la voluntad individual y por lo tanto no podían variar o transformarse según la característica de sus integrantes, esas instituciones tenían un carácter objetivo y permitían, por lo tanto, que una sociedad pudiera reproducirse a través del tiempo y a través de las generaciones. El segundo concepto que va a introducir Durkheim en su teoría social es sin duda, digamos, uno de los conceptos más relevantes con los que cuenta hoy en día la propia antropología, que es precisamente el concepto de relación. En el sentido de pensar que lo que hace que una sociedad sea algo más que la suma de sus individuos son precisamente las relaciones que articulan a los distintos segmentos de una totalidad como es la sociedad. Esto llevaba a Durkheim a pensar que una sociedad es siempre, digamos, una totalidad compuesta por un conjunto de segmentos diferenciados. Y estos segmentos pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser clases sociales, pueden ser linajes de parentesco, pueden ser clanes totémicos, pueden ser segmentos territoriales, es decir, pero toda sociedad en principio presentaría, y eso es algo que le interesaba particularmente a Durkheim, ¿no?, una especie de división interna, ¿sí?, en el sentido de que era, si bien era una totalidad, siempre una totalidad constituida por un conjunto de segmentos diferenciados cuya forma de articularse estaba dada por un tipo de relación en específico. Y precisamente al examinar, digamos, ¿no?, las modalidades de relación que podían presentarse en diferentes sociedades, ¿sí?, Durkheim llegó a la conclusión que era a partir de estas modalidades de relación que se podría organizar una especie de tipología general de sociedades, en el sentido de dividir todas las sociedades existentes en dos grandes grupos, ¿sí?, uno de los cuales estaría regido por lo que Durkheim llamó la solidaridad mecánica, que en principio, digamos, era el tipo de relación que definía a las sociedades tradicionales. Y la característica de este tipo de sociedades regidas por una solidaridad mecánica era que en realidad todos los individuos que conformaban esta sociedad presentaban un conjunto de funciones semejantes, en el sentido de que podían realizar, digamos, diversas actividades, pero estas actividades eran en realidad comunes a todos los miembros de la sociedad. Y esto hacía, en principio, ¿sí?, que la integración social en las sociedades de solidaridad mecánica se diera, en primer lugar, por los valores compartidos, por el tipo de creencia que profesaban, pero también por un conjunto de rituales, de ceremonias y de actos religiosos que eran comunes a todos los miembros y los participantes de esta sociedad, que en realidad, digamos, era una especie de modelo que correspondía muy bien a lo que la antropología va a llamar posteriormente sociedades tradicionales o sociedades primitivas o sociedades no industrializadas, etc. En el otro extremo, por supuesto, estaba otro tipo de relación, ¿no?, que estaba marcada por una solidaridad orgánica
que era característico de las sociedades industrializadas, modernas, ¿sí? En las que las diferencias individuales tendían a acentuarse, los individuos eran cada vez más distintos entre sí, ¿sí? Y esta diferencia individual entre las partes que conformaban a este tipo de sociedad se veía, por el contrario, digamos, integrada a través de la división social del trabajo, en el sentido de que era la función asignada a cada uno de los miembros de la sociedad lo que permitía la interdependencia con otro tipo de funciones que cumplían, digamos, una solidaridad de tipo orgánico, en el sentido de que hacían dependiente las distintas funciones inmiscuidas en cada una de los papeles desarrollados por la propia división social del trabajo. Obviamente, digamos, esta primera tipología propuesta en la división, en un libro titulado justamente así, La división del trabajo social, una de las primeras obras de Durkheim, tuvo enormes repercusiones para la incipiente teoría antropológica que se estaba gestando a finales del siglo XIX y que va a entrar, digamos, en una pugna directa con el paradigma dominante hasta entonces, que por supuesto era el paradigma del evolucionismo, que derivaba de una teoría básicamente de las ciencias naturales, ¿sí? Que había sido aplicada de manera casi mecánica al estudio de las sociedades. Y en esta época, un conjunto de antropólogos, particularmente Branislaw Malinowski, como ustedes sabrán, ¿no? Una de las figuras centrales de la antropología británica en el momento, va a retomar los postulados de Durkheim y va, de hecho, digamos, a generar una escuela al interior de la antropología británica que va a recibir el nombre de estructural funcionalismo, al cual se asocian figuras centrales como la de Radcliffe Brown o como la de Evans Pritchard, ¿sí? Que estuvieron particularmente interesados, ¿sí? en el campo de las relaciones, ¿sí? De hecho, una antropóloga tan destacada hoy en día como Merlin Strater decía en un artículo de 1995, dice que, bueno, dice, se ha sugerido que hoy en día en antropología social, ¿sí? Nadie reclama en realidad ser un seguidor de Durkheim o de Radcliffe Brown. Sin embargo, dice Merlin Strater, lo que hace seductor al funcionalismo fue la apropiación creativa del concepto de relación, a la vez como una construcción abstracta y concreta para tratar de comprender la totalidad de la vida social en términos de su propio ordenamiento interno. Y efectivamente, digamos, yo creo que una de las grandes aportaciones del funcionalismo a la teoría social fue este concepto de relación, que es el que permitió en el ámbito de la antropología forjar finalmente una categoría a la cual se asocia el nombre de funcionalismo, que es la categoría de estructura social. Hoy en día, digamos, cualquier antropólogo contemporáneo que escucha hablar de estructura social piensa casi inevitablemente en el funcionalismo y particularmente en el funcionalismo británico, que estuvo de alguna manera interesado en descifrar cuál era, digamos, la conformación básica y elemental de las sociedades tradicionales sobre la que podía descansar, digamos, otro conjunto de dominios distintos, pero que resultaba, en cierto sentido, invariable para este tipo de sociedades. Y de ahí precisamente que el estructural funcionalismo en su versión británica tomara un conjunto de campos de estudio, tanto el área de Oceanía, estudiada por Malinowski, posteriormente las sociedades africanas,
estudiadas por Meyer Foster, por Evans Pritchard, y su interés particular en el ámbito de lo que Evans Pritchard denominó como sociedades segmentarias, que eran precisamente un tipo de sociedades que estaban de alguna manera divididas, ¿sí?, por un conjunto de categorías sociales que podían aparecer ya sea bajo la forma de castas, bajo la forma de clanes o bajo la forma de linajes, como era sin duda el caso africano, ¿sí?, donde sociedades como los Nuer, sociedades como los Ticopia, como los Asande, ¿no?, presentaban este tipo de características de que la división interna, ya mencionada de alguna manera por Durkheim, que podía directamente observarse sobre el terreno, ¿sí?, era una división dada por un conjunto de linajes segmentarios que organizaban al conjunto de la sociedad y mantenían una serie de relaciones entre sí, pero también jugaban un papel extremadamente determinante en ámbitos distintos a las propias relaciones de parentesco, en ámbitos como la economía, incluso, digamos, toda la esfera política, ¿sí?, se definía a partir de la relación entre los propios linajes, aun cuando estos se definían de manera interna por las propias relaciones de parentesco y de filiación que podían observarse directamente en la conformación de estos linajes. Un linaje básicamente, digamos, era una especie de estructura piramidal, ¿no?, en la que todos los miembros del linaje descendían de un antepasado común. Y aquí la antropología, siguiendo los principios del funcionalismo, trató de examinar el tipo de relación que regía al interior de cada linaje y formuló la idea de que la relación básica entre estos, al interior de estos linajes, estaba dada en términos de consanguinidad y en términos de filiación. Esto quería decir, digamos, en principio, ¿no?, que era la descendencia al interior del propio linaje lo que regía la pertenencia a un linaje o excluía a los miembros de otros linajes diferentes. Y a través del principio de relación consanguínea y de relación de filiación, la antropología llega, por lo tanto, a distinguir un tipo de relación parental que fue fundamental en su momento para elaborar una teoría general del parentesco. Y este tipo de relación esencial fue exactamente el principio de linajes unilineales, en el sentido de que la pertenencia a un determinado linaje se daba bien o por la vía del padre o bien por la vía de la madre. De ahí que prácticamente toda la teoría del parentesco en torno a la filiación tienda a distinguir entre linajes patrilineales por un lado y linajes matrilineales por otro lado. En este tipo de sociedades, que en buena medida, digamos, presentan una estructura y una organización social distinta a la nuestra, ¿sí?, es el tipo de filiación el que va a definir a qué linaje pertenezco yo o a qué linaje pertenecen cada uno de ustedes. Si la filiación, digamos, es patrilineal, esto quiere decir, en principio, ¿sí?, que todos los parientes de mi madre no van a ser mis parientes. Solamente se reconoce el parentesco por la vía paterna y pasa lo contrario en las sociedades con linajes matrilineales, donde los parientes del padre no van a pertenecer al mismo linaje de un individuo, que solamente va a reconocer a los parientes por vía de la madre. Quería, digamos, tratar de darles algunos ejemplos concretos de la incidencia que este tipo de ideas
tuvieron en la antropología de los años 30, de los años 40, ¿sí? Y particularmente la incidencia que tuvieron en el ámbito de la antropología mexicana, en lo que se conoció en esas épocas como la antropología indigenista. ¿Sí? Ustedes saben, digamos, que una de las aportaciones de la antropología mexicana, particularmente al ámbito de la antropología latinoamericana, se dio por la vía del indigenismo, ¿sí? Que fue una teoría con figuras muy destacadas, como Alfonso Caso, como Gonzalo Aguirre Beltrán, como Julio de la Fuente, digamos, toda una generación de antropólogos mexicanos que realmente tenían, lo único que tenían a su disposición era lo que se había generado a nivel de teoría social a través de la obra de Durkheim y sus discípulos, y por otro lado, lo poco que se había generado en teoría antropológica a través precisamente de los estudios de Branislaw Malinowski, de Rathhild Brown, de Evans Pritchard y de esta generación de antropólogos británicos, con los cuales van a tener, digamos, un diálogo muy cercano, porque el tipo de preguntas que se formula el indigenismo de los años 40 y de los años 50 era en buena medida muy semejante al tipo de preguntas que ya se habían formulado al interior del propio funcionalismo. Una de ellas, por ejemplo, era preguntarse qué es lo que permite a una determinada sociedad conservar el carácter tradicional que profesa, o por el contrario, qué es lo que provoca que este carácter tradicional se abandone en un momento dado y la sociedad transite hacia un nuevo modelo que se aleja ya de la solidaridad mecánica para transitar a una solidaridad orgánica. Esto era el tipo de preguntas que para el indigenismo de la época eran muy importantes, porque lo que veía, digamos, ante sus ojos era un conjunto de comunidades indígenas en el país que presentaban distintas características. Por un lado, sociedades alejadas en las montañas con características muy tradicionales, y por otro lado, sociedades indígenas que habían entrado, digamos, en un pleno desarrollo de modernización y de urbanización, que fue precisamente una de las temáticas que examinó una de las primeras etnografías que se hace en Mesoamérica, como fue la de Redfield en Chancom, que trató de examinar esta transición entre una sociedad folk hacia una sociedad urbana, que era otra manera, digamos, de pensar la problemática de Durkheim, de cómo se transita de una solidaridad mecánica hacia una solidaridad orgánica. Y aquí, esto es uno, digamos, de los pasajes poco conocidos de la antropología mexicana, pero que da cuenta, digamos, de la incidencia que tuvo el pensamiento funcionalista en la antropología nacional de esa época, y que se da precisamente a través de la figura de Rathhild Brown. ¿Sí? Para mediados de los años 30, ¿sí? Rathhild Brown, como uno de los grandes discípulos y seguidores de Durkheim, era sin duda, digamos, tal vez la figura más paradigmática de la antropología mundial en ese momento. ¿Sí? Y en ese sentido, es invitado a la Universidad de Chicago en 1938 a impartir un seminario, ¿sí? Eso fue un seminario basado precisamente en el concepto de estructura social, ¿sí? Lo curioso del caso es que los alumnos de ese seminario, o buena parte de los alumnos de ese seminario, no todos, pero sí algunos, fueron posteriormente antropólogos norteamericanos que tomaron a Mesoamérica como campo de estudio, como fue el caso de Robert Redfield, como fue el caso de Bills, como fue el caso de Bill Wolf. Se me escapan ahorita algunos otros nombres, pero que trabajaron ya sea en el sur de México o en Guatemala, y que llegaron, digamos, a hacer trabajo de campo con un conjunto de preguntas
esencialmente funcionalistas, que tenía que ver con la estructura social y con el papel que jugaban las relaciones de parentesco en la definición de ese tipo de estructura social. Había previamente ya los trabajos hechos por Evans Pritchard y por Meyer Foster sobre los linajes unilineales en África, ¿sí? Y la idea era ver, ¿no?, si esas estructuras de parentesco tenían también, digamos, una incidencia en las comunidades indígenas de México y de Guatemala. Y cuando vienen a hacer estudios hacia finales de los años 20, principios de los años 30, a México se van a encontrar, digamos, con un enorme problema teórico que no había estado contemplado en los estudios de parentesco hechos previamente en Inglaterra. Y es el hecho de que el tipo de parentesco que se encuentra en Mesoamérica no es de carácter unilineal, es decir, no se define exclusivamente por la vía del padre o exclusivamente por la vía de la madre, sino se define bajo un carácter bilateral, ¿no?, que es una tercera modalidad de las relaciones de parentesco que no había estado previamente contemplada en la teoría de la afiliación del funcionalismo británico. Lo que sucede en las comunidades indígenas de México es efectivamente que son incapaces de conformar linajes unilineales en la medida en que reconocen un parentesco bilateral, es decir, reconocen tanto el parentesco del padre como el parentesco de la madre, y eso imposibilitaba la conformación, digamos, de grupos corporados, como era el caso de los linajes africanos, que, de acuerdo con la teoría funcionalista de la época, constituían en realidad la estructura social de ese tipo de comunidades africanas. Y en realidad, digamos, lo que vienen a hacer los antropólogos norteamericanos en esa época en México es tratar de ver si el parentesco desempeña, ¿no?, en Mesoamérica el mismo papel determinante que desempeñaba en las sociedades africanas, y se encuentran, repito, con la sorpresa de que se trata de otro tipo de parentesco. Se trata de un parentesco bilateral, incapaz de conformar linajes segmentarios, y por lo tanto no podía en buena medida residir la estructura de parentesco en este tipo de conformación. Y esto tuvo, digamos, una repercusión particularmente importante, porque hizo que los estudios funcionalistas de la etnografía mexicana de la época tuvieran que desviar su objeto de estudio hacia otro ámbito distinto al del parentesco, donde no podían encontrar una estructura social básica, ¿sí? Y decidieron que esa estructura social debería encontrarse en lo que entonces se conoció como los sistemas de cargos. Yo no sé si todos los que nos están escuchando han oído hablar, digamos, de este concepto mesoamericano de sistemas de cargos, pero, digamos, es un concepto que alude básicamente a las formas de gobierno tradicional que hasta hoy en día profesan muchas de las comunidades indígenas del país, particularmente las comunidades de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y el sureste mexicano. Y básicamente, digamos, consiste en que todos los miembros masculinos de la comunidad, una vez que han contraído matrimonio, deben desempeñar un cargo obligatorio dentro de la comunidad, y el desempeño de estos cargos los inscribe en una estructura jerárquica ascendente que en la cual deberán participar a lo largo, no de toda su vida, pero sí, digamos, de muchísimos años. Esto quiere decir que un hombre, una vez casado, va a desempeñar el cargo de topil, por ejemplo, que es como el policía comunitario. Durante un año va a tener que desempeñar gratuitamente este cargo, después se le deja descansar 1 o 2 años y va a poder acceder a un cargo superior como el cargo de mayor, etcétera, ¿sí? Hasta llegar, digamos, a la cúspide de la jerarquía, que generalmente se expresa en las figuras de alcalde o presidente municipal. Esta estructura, digamos, es más compleja de lo que les estoy contando, porque en realidad también, digamos, hay una estructura
hay una jerarquía religiosa que se conforma con los mismos principios, ¿sí? Entonces, en una comunidad indígena tenemos por un lado la jerarquía civil, con todos los cargos de policía, mayor, alguacil, alcalde, etcétera, y por otro lado tenemos una jerarquía religiosa dada por los cantores, dada por el fiscal, dada por el maestro de capilla, etcétera, y muchas veces, digamos, estas dos jerarquías se combinan en el sentido de que un hombre tiene que participar un año en la jerarquía civil y durante el siguiente periodo tendrá que hacerlo en la jerarquía religiosa y posteriormente nuevamente en la jerarquía civil. Es decir, el problema fue tan intenso, digamos, entre las décadas de los 30 hasta los 60, por lo menos 3 décadas, ¿no? Que prácticamente ningún antropólogo mexicano que mereciera ese nombre, ¿sí?, podía evitar examinar el problema, ¿sí? Pero el examen precisamente, digamos, de los sistemas de cargos, ¿sí?, terminó finalmente por constituir un tipo de tipología muy semejante en realidad a la que había formulado Durkheim 50 años atrás, ¿sí? Así como Durkheim había tratado de hacer, digamos, una tipología general entre sociedades de solidaridad mecánica versus sociedades de solidaridad orgánica, algunos antropólogos mexicanos terminaron por concluir que en las comunidades donde había un sistema de cargos perfectamente integrado, ¿sí?, es decir, con un buen funcionamiento, podían considerarse como sociedades centrípetas, como las llamaba Cámara Barbachano, por ejemplo. Mientras que cuando este sistema de cargos tendía a desintegrarse y ya no funcionaba de la manera tradicional, habría que hablar entonces de sociedades centrífugas, es decir, sociedades que estaban en un proceso de modernización y por lo tanto en un tránsito hacia la solidaridad orgánica, que fue un poco también, digamos, el tipo de principios que utilizó Redfield en su estudio de Chancón cuando trató de definir como una determinada sociedad folk, ¿sí?, que se regía por un conjunto de relaciones de solidaridad mecánica, finalmente se convertía en una sociedad urbana donde las relaciones predominantes eran de carácter orgánico. Digamos, esto es un ejemplo del tipo de influencia o de impronta que tuvo el funcionalismo y particularmente la obra de Durkheim en este tipo de análisis antropológico que asumió, digamos, de una manera casi literal y absoluta el problema del holismo. En el sentido de pensar, ¿sí?, que en realidad, digamos, ¿no?, todos los elementos de una determinada sociedad guardaban algún tipo de relación solidaria con el resto de los dominios que pertenecían a la propia sociedad. Y esto llevaba, por lo tanto, digamos, al análisis a plantear que necesariamente debía haber una relación entre las formas tradicionales de gobierno, como era el sistema de cargos, con el tipo de economía que profesaba esta sociedad. Pero la economía también estaba en realidad directamente relacionada con el ámbito del medio ambiente. Y el medio ambiente, a su vez, estaba relacionado con el ámbito de la cosmovisión. Y el ámbito de la cosmovisión, por supuesto, tenía una incidencia directa sobre las ideas religiosas que esta sociedad profesaba. Es decir, la reconstrucción de la totalidad a través de sus relaciones era algo absolutamente necesario en términos del análisis funcionalista. El hecho era, digamos, tan exigente, ¿no?, que algunos investigadores británicos de corte funcionalista, como el mismo Meyer Forster, terminaban por preguntar, bueno, si todo está relacionado con todo, ¿dónde debe terminar el análisis? Parecía que en realidad, digamos, el análisis se volvía una especie de proceso infinito en la que siempre había una relación que faltaba, que debía, por lo tanto, ser examinada. Pero
esta correlación entre distintos ámbitos, ¿no?, fue algo que marcó, me parece, buena parte de las etnografías que se hicieron durante muchos años, incluidas mis propias etnografías, ¿no?, de las cuales trataré de hablarles un poco más adelante, ¿no?, pero que partían en realidad de la idea, ¿sí?, de que la correspondencia era tal de que si una sociedad, por ejemplo, estaba dividida en cuatro segmentos, que podrían ser 4 barrios, o podrían ser 4 linajes, o podrían ser 4 espacios territoriales, ¿no? Si esa era su organización interna, necesariamente iba a generar, digamos, una visión del universo también dividido en 4 sectores, de tal manera que habría una especie de correlación, digamos, ¿no?, entre la visión general del universo con el tipo de organización social que esa sociedad profesaba. Y esto se volvía, digamos, un problema interesante que ya estaba planteado en la obra del propio Durkheim, en el sentido de pensar, ¿no?, ¿qué relación o qué correspondencia había entre las divisiones internas de una sociedad con las categorías generales sobre el universo que esa sociedad terminaba por formular, ¿sí? Yo creo que a la obra de Durkheim le debemos 3 conceptos absolutamente esenciales. El concepto de holismo, que ya mencioné, el concepto de relación, del cual también he hablado un poco, y el concepto de representación. Un concepto que ha sido absolutamente fundamental para toda la antropología simbólica posterior al propio funcionalismo, porque la propia antropología simbólica se basa en el concepto de representación. Una de las tesis centrales de la obra de Durkheim era la idea de que la sociedad era una cosa que debía ser representada, ¿sí? Es decir, debería ser categorizada, digamos, por los propios integrantes de esa sociedad, ¿sí? Y que una de las características de esta representación era que en realidad asumía un carácter colectivo, ¿sí? Perdón, está sonando mi teléfono, voy a tratar de apagarlo. Asumió un carácter colectivo, lo cual quería decir en principio que una de las características de las representaciones era que no tenían de ninguna manera una especie de lenguaje individual, es decir, pertenecían a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y es por eso, efectivamente, que se ha acusado a Durkheim de que prácticamente la idea de Dios y la idea de sociedad eran para Durkheim casi términos homónimos, es decir, se correspondían mutuamente en el sentido de que la sociedad era como Dios, es decir, era omnipotente en la medida en que tenía una incidencia absoluta sobre sus individuos, ¿no? Era omnipresente, ¿sí?, y era omnisciente, es decir, estaba efectivamente en todas partes. La sociedad lo dominaba todo, pero lo dominaba a través de la propia representación que los integrantes se hacían de ella en su carácter colectivo. Y estas representaciones, de acuerdo con Durkheim, ¿sí?, se expresaban esencialmente en 2 tipos de categorías, ¿sí? Por un lado estaban, digamos, las categorías del entendimiento, como las había caracterizado Aristóteles, ¿sí?, en el sentido de ese tipo de categorías que necesariamente toda sociedad debe tener para tener un funcionamiento racional, como son las categorías de tiempo, las categorías de espacio, la categoría de causa, la categoría de cantidad. Es decir, cualquier sociedad, digamos, debe saber que hay un antes y un después, que hay un arriba y que hay un abajo, que hay un conjunto de objetos que se pueden cuantificar, etcétera, sin las cuales no hay, digamos, racionamiento posible. Pero existían, digamos, otro tipo de categorías, de acuerdo con Durkheim, ¿no? Si estas eran universales, las segundas, en realidad, estaban sujetas a una variación
social y cultural, es decir, tenían, digamos, una distribución distinta a lo largo de las distintas sociedades y eran categorías propias de cada sociedad. Pero Durkheim insistió, ¿sí?, en el hecho, ¿sí?, de que aún estas categorías singulares, variables de una sociedad a otra, generalmente no estaban regidas por principios lógicos, como era el caso de las categorías del entendimiento propuestas por Aristóteles, ¿no?, sino respondían, digamos, a una especie de dicotomía universal, ¿sí?, que podía encontrarse en todas las representaciones, que era la dicotomía entre lo profano y lo sagrado, ¿sí? Es decir, toda sociedad haría, digamos, en principio una distinción entre lo que pertenece al mundo de lo profano y lo que pertenece al mundo de lo sagrado, ¿sí? Y sobre esta división va a distribuir, digamos, un conjunto de conceptos y de categorías que van a ser esenciales para el funcionamiento de la propia sociedad, pero con una dimensión esencialmente religiosa, ¿sí?, que proviene precisamente de la conceptualización de lo sagrado, ¿sí? Esto llevó, digamos, a Durkheim no solamente a formular que la base de las representaciones colectivas tenía un fundamento religioso, basado en la religión, ¿no?, sino que incluso la propia ciencia, tal como la conocemos hoy en día, derivaba de este conjunto de categorías que provenían del ámbito religioso y que habían establecido un diálogo con las categorías del entendimiento. Creo que se me está yendo el tiempo, así que voy a tratar, digamos, de abordar el último punto que me interesa que quede claro en esta charla. Tal vez otra cosa, digamos, que los antropólogos debemos a Durkheim, ¿sí?, es el principio de que un hecho social solamente puede ser explicado a través de otro hecho social. Una cosa que tal vez hoy nos parece obvia, en su momento era absolutamente inédita, porque la incipiente teoría social que se había dado durante el siglo XIX trataba de explicar las instituciones sociales como el matriarcado, por ejemplo, ¿sí?, a través de fenómenos naturales, es decir, fenómenos no sociales, o bien a través de fenómenos psicológicos que pertenecían al orden individual. Y Durkheim fue absolutamente enemigo de este tipo de propuestas y dijo que la única forma válida de explicar un hecho social, llámese familia, matriarcado, estado, linajes, etcétera, era a través de otro hecho social. Y aquí Durkheim ingresa, digamos, en una especie de análisis diacrónico, ¿sí?, para tratar de ver las causas y los efectos con los cuales se origina la sociedad en un primer momento, ¿sí? Y si un hecho social solamente puede ser explicado a través de un hecho social anterior, ¿sí?, esto llevaba a Durkheim a plantear una problemática que a la postre llegó a ser muy importante, que es la problemática del hecho social originario. Es decir, el hecho que es el fundamento de toda la sociedad y que da origen a la propia sociedad. Y aquí las respuestas de Durkheim fueron un poco ambiguas, porque finalmente terminó, digamos, por plantear que el origen de todas las sociedades estaba en la propia representación colectiva. Y esto volvió, digamos, de alguna manera tautológico su propio argumento, en el sentido de plantear de que lo social es social porque es social. Y cuando Durkheim formula, digamos, esta teoría del hecho social originario, un discípulo suyo, que además era su sobrino, como fue el caso de Marcel Mauss, va a dar, digamos, un giro radical al problema planteado por Durkheim, en el sentido de plantear de que lo social es social porque hay intercambio, ¿sí?
en un ensayo muy famoso llamado precisamente el ensayo del don, ¿sí?, de Marcel Mauss. Marcel Mauss va a retomar, digamos, en su momento los estudios etnográficos más relevantes que se habían hecho hacia la década de los 20 y de los 30, como eran los estudios de Malinowski en las Islas Trobriand, en Oceanía, por un lado, y los estudios etnográficos de Franz Boas en el noroeste de Estados Unidos, entre los Kwakiutl y los Haida. Malinowski había estudiado una institución social, ¿sí?, conocida con el nombre de Kula, ¿sí?, que el Kula era una forma, digamos, en la que determinados bienes, ¿sí?, como collares y pulseras, ¿sí?, viajaban alrededor de un circuito a través de un conjunto de islas. Y viajaban en determinada dirección. Podríamos decir que viajaban de izquierda a derecha. Y por el contrario, de derecha a izquierda viajaban otro tipo de bienes, ¿sí? Viajaba el mijo, pero también viajaban favores personales, etcétera. Y había todo un circuito, digamos, que conectaba a estas islas a través de esta circulación de brazaletes y de collares y otro tipo de bienes que viajaban en sentido contrario, ¿sí? Por ejemplo, digamos, una de las cosas que había descubierto Malinowski en las Islas Trobriand es que los hombres que eran cultivadores de mijo no podían, en principio, quedarse con el excedente de su propia producción de mijo, ¿sí? Entonces, tomaban de su producción de mijo lo que era indispensable para su familia y lo que sobraba se lo tenían que dar, ¿no? Un hombre le tenía que dar ese excedente al hermano de su esposa, es decir, a su cuñado. Y el cuñado, a su vez, tenía que dar su excedente a su propio cuñado, etcétera, digamos, ¿no? Eso lo había estudiado Malinowski por un lado, y por otro lado, Franz Boas había analizado una institución social conocida con el nombre de potlatch, ¿sí?, en la cual intervenían, en efecto, un conjunto de clanes organizados a manera de linajes que a lo largo de varios años, digamos, producían una serie de excedentes, pieles de animales, comida, etcétera, ¿no? Y en un determinado momento, ¿sí?, detenía la producción y empezaba una especie de guerra de regalos entre los clanes, ¿sí? Esto quería decir, en principio, que los clanes competían a ver quién era capaz de donar más bienes al clan enemigo y finalmente terminaba vencido el clan que ya no podía devolver el obsequio que le había sido entregado. Les hago la historia muy corta, por supuesto es mucho más complejo de lo que estoy hablando, pero una de las genialidades, digamos, de Marcel Mauss, discípulo directo de Durkheim, fue tratar de encontrar los factores comunes que había en una institución como la del Kula y en una institución como la del potlatch, que eran instituciones completamente separadas en el tiempo, que no habían tenido ningún contacto entre sí y que sin embargo se regían por un conjunto de principios comunes. Y ese principio común, dijo Mauss, es el intercambio. Si lo que está en la lógica del Kula es un circuito de intercambio que es efectivamente el que permite la integración de lo social, y lo que está en la lógica del potlatch es un circuito de intercambio que se rige por los mismos principios de integración social. Y esto llevó, digamos, a Mauss a postular precisamente una teoría general de la reciprocidad, en el sentido de que lo que hace a las sociedades ser tales es la obligación de dar, de recibir y de devolver aquello que ha sido obtenido, ¿sí? De tal manera que todos en una sociedad necesariamente tienen que convertirse en donadores, en receptores y en partícipes de una reciprocidad que permite devolver el don entregado.
Esto no voy a hacerles el cuento más largo porque se nos está acortando el tiempo, pero fue extremadamente importante para la teoría de Lévi-Strauss, fundador del estructuralismo, como ustedes saben, ¿sí? Pero fueron los principios de Moss los que utilizó al grado de plantear, digamos, en una de sus primeras obras, como las estructuras elementales del parentesco, que el intercambio es a la antropología lo que la ley de la gravedad es a la física, ¿sí? Es la ley social por excelencia y no se entiende el problema de lo social sin entender el problema del intercambio. De ahí que toda su teoría inicial del parentesco sobre la teoría de la alianza estuviera basado en el principio de intercambio y de reciprocidad, ya no con collares o ya no con regalos como los de los potlatch, sino en realidad con relaciones de parentesco que se van a regir por el mismo principio y que van a estar dados a través del problema de la prohibición del incesto y de la exogamia. Pero esto, por supuesto, es ya harina de otro costal, es elementos de otra teoría, de la teoría estructural. Espero que les hayan dado algunos principios de esta teoría en las sesiones anteriores. Yo solamente quería, digamos, concluir, si los organizadores me lo permiten, ¿no? Regresar un poco, digamos, a mis primeros trabajos, que ahora cuando los vuelvo a hojear, cosa que ya casi no hago, ¿no? Descubro un toque funcionalista que en su momento, por supuesto, no era consciente de ello. Y si alguien me hubiera dicho en ese momento que eran trabajos funcionalistas, yo hubiera pegado el grito en el cielo, pero ahora puedo reconocerlo, que mucho de la problemática planteada en esos trabajos estaba efectivamente planteada en las obras de Durkheim y en las obras de Marcel Mauss. Porque uno de mis primeros trabajos tuvo que ver efectivamente con lo que veíamos antes, con el famoso sistema de cargos. ¿Sí? Sí, cuando yo empecé a estudiar antropología y empecé a leer antropología mexicana, me llamó muchísimo la atención, es decir, ¿por qué tantos antropólogos mexicanos habían dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanta tinta, ¿sí?, al problema de los cargos y el sistema que los rige? Mi primera reflexión fue, si tantos antropólogos se dedicaron a esto, es que algo interesante debe haber en este tipo de fenómenos. Y una de mis primeras, digamos, proposiciones fue retomar la idea de Moss, ¿no?, de que estudios, de que instituciones como el CULA o instituciones como el Potlatch, ¿sí?, debían ser caracterizados como hechos sociales totales, ¿sí?, en el sentido de que no eran exclusivamente económicos, no eran exclusivamente políticos, no eran exclusivamente jurídicos, no eran exclusivamente simbólicos, ni eran exclusivamente religiosos. Eran económicos, jurídicos, políticos, religiosos, simbólicos a la vez. Es decir, reunían todo el conjunto, digamos, de elementos en una sola formación, ¿sí? Y a mí me pareció que parte de la definición general que se tenía que dar al sistema de cargos tenía que ser asumida en términos de Moss como hechos sociales totales, en la medida en que los sistemas de cargos eran sin duda un sistema político, porque involucraban un problema de autoridad y de gobierno, pero también había, digamos, un problema económico involucrado en la medida en que los cargueros debían efectivamente poner dinero de su bolsillo para desempeñar el cargo. Estaba un problema religioso involucrado porque había una jerarquía religiosa en la que tenían que participar. En fin, había una serie de dominios que nosotros normalmente segmentamos como dominios diferentes cuando de repente los vemos integrados en una sola institución o en un solo fenómeno. Y la segunda cosa, digamos, en la que traté de contribuir a la etnografía mexicana fue introducir el principio de intercambio en el análisis de los sistemas de cargos. Esto, digamos, en principio, no voy a hacer el cuento muy largo, porque
casi todos los trabajos anteriores habían estado particularmente preocupados en el carácter vertical del sistema, en el problema básicamente de la jerarquía. Y por lo tanto, digamos, habían descuidado, ¿no?, el análisis horizontal del sistema, que era un análisis que vinculaba a los cargos con las secciones territoriales, particularmente con los barrios. Es decir, cuando uno examinaba en una determinada comunidad cómo funcionaba este sistema de cargos, lo primero que percibía era que los cargos viajaban de barrio en barrio hasta cerrar un circuito de intercambios. Esto hacía, digamos, que si un año el alcalde municipal era elegido del barrio A, al año siguiente tenía que ser elegido en el barrio B, y al año siguiente en el barrio C, y el siguiente año en el barrio D, hasta cerrar el circuito de todos los barrios, que era precisamente lo que permitía, digamos, la integración de estas secciones territoriales en un solo conjunto organizado. Hice también análisis de la relación que esto tenía con los sistemas de alianza y de matrimonio, y me di cuenta que la gente se casaba al interior del mismo barrio. Esto quería decir que en realidad, si no se intercambiaban esposos con otros barrios, ¿sí?, lo que se intercambiaban en realidad cargos a partir de un principio de integración que permitía la estabilidad de la comunidad en su conjunto. Esto, digamos, para darles una idea muy somera de en qué pudieron en un momento dado contribuir las ideas de Durkheim y de Moss a los propios fenómenos que observamos los antropólogos en el campo de las comunidades indígenas del país. Dejo aquí mi intervención porque creo que ya habíamos acordado 45, 50 minutos y ya me excedí más de lo debido, para darles, por favor, el micrófono a ustedes y que me planteen las preguntas que consideren necesarias. Pues muchas gracias de entrada. Siempre es complicadísimo ajustarse en un tiempo tan corto a poder, digamos, discurrir sobre tantos temas y más en el ámbito de lo teórico. Yo le voy a pedir a Blanca que si puede leernos, no hay tantas preguntas, seguramente esas van a ir saliendo. Yo tengo algunos comentarios, seguramente Blanca también, aprovechando que Blanca es una de las actuales docentes de la materia de funcionalismo en etnología, pues seguro que hay algunas cosas también por comentar. Pero Blanca, si hay alguna pregunta, comentario. Sí, muchas gracias. Gracias, Saúl, por esta charla. Pues no hay muchas preguntas, tenemos varios saludos, muchísima gente que está etiquetándose para compartir la conferencia, entonces bueno, seguro tendremos muchas reproducciones el día de mañana. Y solo hay un comentario en realidad de Enriqueta Guadalupe, que va ligado a lo que a mí me gustaría que platicáramos. Enriqueta Guadalupe dice, desde mi perspectiva, los dos conceptos clave de Durkheim son hecho social y anomia. Pienso que a partir de ellos trató de explicar los hechos y fenómenos sociales, sus variaciones, sus relaciones y sus anomalías. Eso nos dice Enriqueta Guadalupe Underground. Y bueno, ligándolo con lo que a mí me gustaría como platicar más, ¿no? Es que con mis estudiantes de funcionalismo en la licenciatura de etnología, por supuesto, revisamos a Durkheim con cuidado durante varias sesiones y platicamos sobre el concepto de hecho social en particular. Y a mí me gustaría pues, preguntarte si has rastreado y has pensado en las similitudes que existen entre el concepto de hecho social en Durkheim y en la sociología francesa y el concepto de cultura como lo usamos, digamos, en términos bastante generales, que es un concepto complejo, pero como lo usamos los antropólogos. Porque cuando uno lee a Durkheim, de pronto se queda uno con la idea de que podríamos sustituir el concepto de hecho social por el concepto de cultura, y es más o menos lo que hace Malinowski, Radcliffe Brown y toda esta escuela funcionalista. Entonces, si eso tendría lugar en esta discusión de hacer ese ejercicio comparativo del concepto de hecho social con el de cultura, esa sería mi pregunta, ligado a lo que nos dice Enriqueta en los comentarios. Tal vez podríamos hacer una serie de comparaciones y de analogías entre ambos conceptos, pero en realidad, digamos, el concepto de cultura no fue
algo que tuvo una incidencia directa en el funcionalismo. Definitivamente, digamos, Radcliffe Brown decía en alguna parte que va bien, lo que llamamos cultura es una especie de estorbo epistemológico que deberíamos eliminar, ¿no? Porque era necesario concentrarse en la figura de hechos sociales, y hechos sociales entendidos en el carácter objetivo del término. Es decir, nos parece un poco escandaloso pensar, digamos, que Durkheim concibir a los hechos sociales como cosas, pero al calificarlos como cosas, lo que estaba haciendo era otorgarles una dimensión absolutamente objetiva que por lo tanto escapaba a cualquier tipo de individualidad o de subjetividad o de variación, digamos, personal que pudiera involucrarse en este tipo de factores. O sea, los hechos sociales se convierten en el objeto de estudio de la antropología en el carácter objetivo que adquieren, es decir, como hechos que están mucho más allá de las propias voluntades individuales y que por lo tanto es el ámbito necesario de estudio de una disciplina como la sociología. ¿Sí? De ahí que efectivamente, digamos, la idea de institución o de hecho social sean mucho más cercanas a la idea a la distancia que puede haber entre hecho social y cultura. Porque en realidad, digamos, por lo menos hasta como yo lo entiendo, ¿sí? En primer lugar, por encima del concepto de hecho social está la categoría de totalidad. ¿Sí? O sea, y la totalidad es algo que se integra no a través de individuos, no a través de miembros o a través de participantes, sino a través de hechos sociales. Son un conjunto de hechos sociales lo que conforma las partes esenciales de una determinada totalidad. Y lo que permitía, digamos, el análisis de Durkheim es ver la relación entre esos hechos sociales entendidos como cosas absolutamente objetivas que el investigador podía tomar, digamos, para tratar de extraer de ellos un conjunto de relaciones solidarias, invariables, que dieran, por lo tanto, la posibilidad de formular una ley general. Y aquí la idea de ley también es básica, es decir, que es por supuesto un concepto que se extrae de las ciencias naturales, pero una ley sí, en las ciencias naturales siempre designa una relación que es necesaria en el sentido de que no puede ser de otra forma, que es invariable en el sentido de que no está sujeta a la variación en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y que por lo tanto tiene un carácter universal. Es decir, la aspiración de universalidad que está en la teoría funcionalista, que va a heredar, por supuesto, el estructuralismo de Lévi-Strauss, ¿no? Reside precisamente en la idea de relación invariable, que es un concepto absolutamente fundamental para todo el paradigma del universalismo. ¿Sí? Creo que, yo creo que el concepto de cultura es algo que va a introducir particularmente la antropología norteamericana a través de la obra de Gers, de Schneider, de Marcel Salins, que acaba de morir hace poco, ¿no? Que ya venía, digamos, de una trayectoria anterior dada precisamente por la escuela de Boas y la incidencia que tuvo Boas en toda la antropología norteamericana, ¿sí? Con las obras de Ruth Benedict y de Margaret Mead, ¿no? Donde el concepto de cultura y personalidad jugó un papel mucho más destacado que no lo tuvo en el caso de la antropología británica, por ejemplo, donde los conceptos de estructura, de sistema social, fueron mucho más relevantes. ¿Sí? Muchas gracias. Saúl, yo me acuerdo del prólogo de la etnografía de John Watanabe sobre los cuchumatanes allá en Guatemala, cuando decía que las etnografías envejecen pronto y siempre envejecen mal. Y ahora que tú te tomas la libertad de hablarnos de tu trabajo, es decir, la ceremonia perpetua, digo, desde la ceremonia perpetua al menos hasta el cuerpo de la nube, sí hay todo una tensión muy importante respecto del sistema de cargos y el intercambio que hay, digamos, por barrios y en más de un sentido
también lo que queda como de fijo es la pregunta que te quiero hacer. Y es que en efecto, bueno, tú escribiste en una época particular, pienso en el caso particular de San Mateo del Mar, no para que me hables o nos hables de San Mateo del Mar, pero Sí. en efecto, esto, lo que tú alcanzaste a ver en San Mateo y en esa zona Guave, por supuesto que ha tenido ya un deslizamiento y una desestabilización con el tiempo, como si se pudiera hacer una especie de analogía de un tiempo en el cual hubo un tipo de solidaridad mecánica donde, ¿no? Es decir, los barrios estaban perfectamente delimitados, las mitades eran muy claras, etcétera, pero hay un desplazamiento migratorio, una composición demográfica que ahora ha conflictuado muchísimo la región y se podría pensar tal vez durgemianamente en algún asunto como de solidaridad orgánica. La pregunta de fondo es, ¿valdría la pena seguir, digamos, acercándonos a estas variaciones de los sistemas de cargos de las comunidades indígenas y darle tal vez un nuevo aire al funcionalismo? Es decir, ¿podríamos ya desecharlo del todo o sí podríamos seguir tomando elementos que valgan la pena de esta escuela? Un poco también la pregunta es si ya pasó, o sea, si las teorías pasan y las podemos desechar simplemente de un plumazo solamente por el tiempo y por la llegada de otras cosas que tal vez pensamos más actuales. Lo vimos mucho con Adriana y el estructuralismo, ¿no? Gente que de repente pues, descreyó del estructuralismo como si fuera una doctrina religiosa, pero yo lo que escuché mucho es como una especie de armazón muy consistente de esta pretensión por volver científica nuestra disciplina. Entonces, sí, a partir de tus trabajos, mi pregunta es si podemos seguir pensando, utilizando, recreando las categorías del funcionalismo, tal y como la antropología mexicana, pues las operó y las trabajó en muchísimas regiones. De hecho, si me permites, yo creo que este ensayo de la comunidad sin límites, que no recuerdo si son los primeros ensayos que publicó el proyecto del nuevo atlas de la etnografía. Así es, sí, fue sobre estructura social precisamente. Sí, Sí, ajá. Es decir, déjame tratar de responderte a través de mis propios trabajos, efectivamente. Es decir, a mí me tocó ser parte de una generación, ¿sí?, que era de alguna manera, digamos, una ruptura entre generaciones, para decirlo de esa manera, ¿sí? Y esto tenía, digamos, la ventaja de que nos permitía retomar viejas preguntas para dar nuevas respuestas, ¿sí? Las preguntas estaban ahí puestas sobre la mesa y eran básicamente preguntas relacionadas con los sistemas de cargos, con la integración de las comunidades o con su posible desintegración, que la antropología mexicana había venido trabajando durante décadas, ¿no? Y que desde otra óptica, con otro ángulo, con otros materiales teóricos, se les podía dar nuevas salidas que la propia antropología anterior no había logrado formular, ¿sí? Y yo creo que no solamente a mí, creo que también a otros colegas de mi generación, nos tocó un poco jugar ese papel, ser una especie de enlace entre generaciones, ¿sí? En el sentido de retomar los viejos problemas planteados por la etnografía mexicana, ¿sí?, para darles nuevas soluciones a través de nuevas herramientas teóricas que ya, digamos, hacia los años 80 o 90 empezaban a aparecer con la antropología simbólica, con la obra de Clifford Geertz, con el propio estructuralismo de Lévi-Strauss, etcétera, pero que permitía, digamos, establecer un diálogo que de otra manera hubiera sido un diálogo inconcluso y roto en muchos sentidos, ¿no? Si cuando uno ve, digamos, las etnografías que se producen hoy en día, ¿sí?, pues tienen poca relación, digamos, con las etnografías que se producían en la primera mitad del siglo XX. O sea, parece, digamos, que hubo una especie de ruptura, no solamente de ruptura generacional, sino incluso de ruptura del diálogo entre generaciones. Y esto, digamos, me lleva a la segunda reflexión que haces, la relación entre teoría
y etnografía, ¿sí? Generalmente los antropólogos tenemos una especie de lugar común en el sentido de decir de que las teorías pasan y las etnografías permanecen. Yo creo que las etnografías también pasan, efectivamente, ¿sí? Es decir, porque uno, por ejemplo, de los modelos que nos heredó el funcionalismo en el ámbito del ejercicio de la etnografía fue la monografía, ¿sí? Es decir, tomar un pueblo, San Mateo del Mar, qué sé yo, San Andrés Coamiata, como quieran, ¿no? Y examinarlo en todas sus dimensiones. Entonces, lo que normalmente hacían estas monografías era empezar por describir un capítulo del paisaje natural, luego se pasaba a la economía de la comunidad, después al sistema político, luego al ámbito religioso, a la mitología, a la cosmovisión. Y esa es la estructura, digamos, clásica de cualquier libro etnográfico que se planteara como una monografía, que era el modelo que venía de las monografías del funcionalismo británico. Eso era hacer etnografía. Hoy en día ya no encontramos ese tipo de etnografía. Lo que encontramos es etnografía sobre un concepto específico, digamos, ¿no? El concepto de Ixpatla o el concepto como lo hice yo, digamos, ya en mi tesis de doctorado, tratando de zafarme de esa forma, no, que lo centré básicamente, digamos, en el concepto de ONBAS entre los... pero ya es otro modelo, digamos, de etnografía que está básicamente, donde ya los problemas económicos y políticos dejan de tener importancia y básicamente, digamos, lo que se trata de ver es la presencia de un pensamiento articulado a través de sus propias categorías, ¿sí? Pero entonces quiere decir efectivamente, digamos, que las viejas etnografías funcionalistas dejaron de tener sentido en el panorama teórico de hoy. Hoy yo no conozco a nadie, digamos, que esté pensando hacer la monografía del pueblo tal. Esto parecería una especie de ejercicio de licenciatura, cuando más. No se pensaría una obra de doctorado, por ejemplo, pensada en estos términos, ¿sí? Entonces también me parece que hay una variación sustancial hoy en día en las propias etnografías, ¿sí? Que están sin duda cada vez mucho más particularizadas en los propios objetos de estudio, ¿sí? Muchas gracias, Saúl. Creo que tenemos más preguntas y comentarios y saludos. Sí, sí hay varios. Yo cuando platico con mis estudiantes en la ENA, muchos me preguntan para qué sirve aprender funcionalismo y si eso todavía es aplicable en pleno siglo XXI. Y eso lo vinculo con una pregunta que está aquí en el chat de Claudia Salcedo. Dice, muchas gracias por la charla. Me gustaría preguntarle al doctor Millán si desde su perspectiva el funcionalismo es una perspectiva teórica que está aún presente en la antropología mexicana. Creo que en parte se respondió ahorita. Yo comencé esta charla diciendo que todos los antropólogos somos en el fondo un poco funcionalistas. Es decir, porque participamos del mismo paradigma, en realidad, instituido por la obra de Durkheim, del cual es muy difícil que la propia antropología pueda escapar, ¿sí? Realmente, digamos, habría que hacer una especie de corte general y creo que lo que se está haciendo hoy en día, por ejemplo, en el campo de las ontologías, significa sin duda una ruptura paradigmática con la sombra de Durkheim. De entrada, digamos, sobre el propio concepto de sociedad. O sea, lo que hizo Durkheim es formular un concepto universal de sociedad, ¿sí? Y como bien dice Viveiros de Castro, lo primero que tendría que hacer la antropología social o la antropología cultural es preguntarse qué es lo social y qué es lo cultural para los pueblos que estudiamos, que no es precisamente la teoría durkheimiana, es otra cosa, ¿sí? Y tiene, por lo tanto, otro tipo de componentes, integra, digamos, otros elementos que no estaban contemplados en la teoría sociológica de Durkheim. Si ustedes leen por ahí, digamos, un trabajo que publicamos David Robichaux y yo a propósito del parentesco náhuatl, hay una pequeña discusión entre Robichaux y yo. Yo siempre le he dicho a David, un poco en tono de broma, que es el último de los funcionalistas en México, ¿sí?
porque básicamente en teoría del parentesco, es decir, como una teoría social básica, cuando uno estudia a pueblos como los nahuas, ¿no? El parentesco no termina en el ámbito de la humanidad, ¿sí? Se extiende hacia el ámbito de los espíritus, hacia el ámbito de los animales, hacia el ámbito de lo que consideraríamos sobrenatural, digamos, ¿no? Y por lo tanto, la propia noción de lo social es mucho más extensa en el pensamiento náhuatl que nuestro propio pensamiento. Y eso es empezar a aprender qué es lo que un náhuatl entiende por lo social, ¿no? Y eso debería de tener enormes repercusiones inmensas en nuestras propias teorías antropológicas. Porque una cosa que tenemos que preguntarnos tarde o temprano es qué es lo que hemos aprendido de los pueblos que estudiamos, ¿sí? Todo el mundo reconoce, por ejemplo, la incidencia que el pensamiento amazónico tuvo en la obra de Lévi-Strauss. Habría que empezar a preguntarnos sobre la incidencia que el pensamiento náhuatl debería tener en la obra de Saúl Millán, por ejemplo, ¿no? O el pensamiento guave, alguna incidencia debería tener, ¿sí? Para decirlo en esos términos. No sé si me desvié, digamos, por otro lado, pero creo, digamos, que el paradigma de Durkheim es sin duda muy fuerte aún en muchas de las cosas que leímos en la antropología contemporánea, salvo, repito, las que tienen que ver actualmente con el llamado giro ontológico, que creo que ahí sí estamos en otro rubro, ¿sí? De acuerdo. Regresando a los comentarios, Gloria Santos Ortiz dice, doctor, como siempre, excelente. Muchos saludos para Gloria, hace mucho que no nos vemos, pero le mando un abrazo desde aquí. Y tenemos una pregunta. Neko Viga Mometzin dice, me interesaría saber la opinión de Saúl sobre el parentesco bilateral presente en las comunidades indígenas de México. ¿Qué pasa cuando este parentesco se extiende no solo a los humanos, sino a otro tipo de colectivos, de acuerdo a los relatos presentes en estas comunidades? Yo creo que ahí son dos preguntas. Una que compete exclusivamente a la teoría del parentesco sobre los sistemas bilaterales, del cual, debo decir, la teoría del parentesco ha dicho muy poco. Casi toda la teoría clásica del parentesco se organizó sobre sistemas unilineales de filiación, ¿sí? Y el parentesco bilateral no fue, digamos, una fuente de reflexión particularmente relevante para esa teoría del parentesco en la medida en que no permitía precisamente estructurar un sistema social en el sentido africano del término. Es decir, no hubo realmente estudios en los que se demostrara que la estructura social residía en un sistema de parentesco bilateral. La estructura social siempre residía en sistemas unilineales de parentesco donde el problema de los linajes era particularmente relevante. El otro problema tiene que ver con lo que mencionaba hace rato, es decir, si yo trato de entender, digamos, cuál es la noción de relación social, ¿sí? Entre en una comunidad náhuatl o en una comunidad huave, ¿no? Con lo primero que me voy a encontrar es que esa relación social se extiende más allá de los límites de la especie, es decir, más allá de los límites de lo humano. Y por lo tanto se pueden tener efectivamente relaciones de alianza y relaciones de afinidad con el dueño de los animales o con el espíritu de la montaña. Es decir, efectivamente, una de las características clásicas de este tipo de pensamiento animista es que proyecta las propias categorías sociales que rigen al mundo humano hacia el mundo no humano. Y por lo tanto, la dimensión de lo social es mucho más extensa. Es un universo entendido bajo un conjunto de relaciones sociales donde los actores son humanos, espíritus, muertos, animales, etcétera, que se ven involucrados, ¿no?, en la propia noción de relación y en la propia noción de social. ¿Sí? Muchas gracias, Saúl. Pues bueno, vamos a empezar a cerrar esta transmisión. Y a mí me gustaría hacerte tal vez una última pregunta, y es una pregunta que yo creo que estamos haciendo a todos nuestros invitados. ¿Por qué
digo, no particularmente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero en general, ¿por qué en una escuela cualquiera de antropología vale la pena seguir apostando por enseñar a fondo teoría antropológica? Funcionalismo, estructuralismo, la que sea, pero hace rato Blanca lo dijo y se repite en muchos cursos. ¿Para qué me va a servir a mí el estructuralismo, maestra? Esto se sigue aplicando, ¿no? Etcétera. Y hay en nuestros estudiantes, como siempre, este azoro sobre la utilidad de la teoría, como si fuera un asunto tan evidente, que no necesariamente lo es. Y hace rato dijiste algo, tú vienes de una generación donde la ENA pues era distinta, ¿no? La misma licenciatura de etnología venía de una crisis fundacional bastante interesante, ¿no? Y bueno, esas generaciones de etnólogos fueron formados de una manera completamente distinta en un mundo o en una serie de mundos completamente distintos. Al día de hoy, Saúl, ¿por qué valdría la pena seguir aprendiendo y enseñando con todos los asegúnes y con todas las dificultades, pero también con mucha pasión por parte de los y las docentes, teoría antropológica? Tu pregunta casi, digamos, invita a formular la pregunta general que todos nos hacemos, que es ¿para qué sirve la antropología? ¿No? Más allá de sus teorías, etcétera, ¿para qué sirve? Y inmediatamente me puse a pensar, digamos, en un texto de Lévi-Strauss, donde trata de demostrar precisamente que la comida sirve para pensar. ¿Sí? Pongo esto como preámbulo porque si me preguntas para qué sirve conocer las teorías antropológicas, yo diría que para dos cosas. Para pensar lo que ellos pensaron y también para pensar lo que no pensaron. ¿Sí? Es decir, y uno no puede, puede arribar a este momento de pensar lo que nuestros antecesores pensaron, no pudieron pensar, si no conoce efectivamente lo que realmente pensaron. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, en otros términos, que la única manera, digamos, ¿no?, de desarrollar este pensamiento, ¿sí?, más allá de los límites que se marcaron en su momento, fue conociendo esos límites, ¿sí?, y conociendo lo que estuvo integrado dentro de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una teoría, llámese funcionalismo, llámese evolucionismo, relativismo, como quieran, ¿no?, siempre establece los límites y las coordenadas de lo que es pensable. La función o el objetivo de las nuevas teorías es ampliar esos límites y esas fronteras para pensar lo que no fue pensado. ¿Sí? Pero ahí es absolutamente necesario tener clarísimo cuáles fueron esas fronteras que limitaron al pensamiento funcionalista y que no le permitieron pensar las cosas que hoy estamos pensando. ¿Sí? Si no conocemos el funcionalismo, va a ser absolutamente imposible ampliar y romper esas fronteras. Es decir, la batalla por el conocimiento se da como una especie de lucha entre fronteras, ¿sí?, donde las coordenadas anteriores siempre tienen que ser abiertas para que nuevos pensamientos, nuevos estudios y nuevas investigaciones tengan lugar. Y de ahí la necesidad, efectivamente, de conocer estas teorías. Es decir, para darles efectivamente nuevas respuestas a viejos problemas. Todo el mundo creo que es hoy en día capaz de reconocer que los problemas planteados por Durkheim, en que hay diferencias de sociedades, por ejemplo, ¿sí?, que hay unas sociedades que se rigen bajo un modelo tradicional y otras que se rigen bajo un modelo industrial, orgánico, etcétera, es un problema que cualquier antropólogo puede constatar en la medida en que viaja desde su ciudad hacia el pueblo indígena. Ahí lo constata. Porque si no reconociera esa diferencia, no estaría haciendo antropología. O sea, la antropología es ante todo una reflexión sobre la variación, no sobre la uniformidad. ¿Sí? Y las variaciones pueden reconocerse en muchos ámbitos, incluso en las distinciones entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, que es una de las diferencias propuestas por el propio Durkheim.
Pues muchísimas gracias, Saúl. Y yo no olvido nunca una especie de mantra que tú nos decías en clase: la inteligencia sirve para distinguir. Esa es la principal función de la inteligencia, efectivamente, Carlos. Blanca, por favor. Pues muchísimas gracias, doctor Saúl Millán. Gracias, Carlos. Creo que fue una charla pues, de hora 35 minutos con todo y comentarios. Tuvimos alrededor de 35, 40 personas viendo esta conferencia. Creo que fue un buen número. De todas maneras, se queda grabada en la página de Facebook de la NACDC y en el canal de YouTube. Estará en unos minutos ya arriba para su reproducción, para que la vean cuantas veces quieran. Y bueno, hablando de conferencias, tenemos el programa. Espero que se esté viendo. Sí, ok, tenemos el programa para lo que resta del mes y durante mayo. Este jueves en particular, el 29, tenemos como invitada a la doctora Manola Sepúlveda, quien va a presentar Los Neovolucionistas, Leslie White y Darcy Ribeiro. Con eso cerramos el mes. Y durante el mes de mayo tendremos a la doctora Consuelo Sánchez para hablar de marxismo en la antropología, al doctor Alejandro Fujigaki para hablar del giro ontológico o bifurcaciones relacionales y reflexividades políticas en la antropología, doctor Mauricio Sánchez para hablar de una mirada ortodoxa a lo heterodoxo, aprendizajes de la teoría del riesgo de Mary Douglas aplicado al estudio de la COVID-19, y finalmente el maestro Pedro Obando del símbolo a la significación. Estén atentos porque entre estas fechas tendremos también otros eventos que no son del ciclo de conferencias, pero vamos a seguir con presentaciones de libros, charlas, conversatorios, en fin, otro tipo de eventos que van a ir intercalados en esta serie de conferencias que ya está programada. Entonces, bueno, todo eso por nuestra página de Facebook, como siempre. De verdad les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron a la distancia y que siguen estas conferencias. Esta plática de hoy fue muy esperada, creo que por la mayoría. Había muchos estudiantes que estaban esperando ver al doctor Millán. Espero que no los haya decepcionado. Seguro que no. Y será un material que se va a seguir reproduciendo porque justo ahorita en etnología tenemos 3 cursos de funcionalismo, entonces seguro será un material que se va a utilizar mucho en las aulas virtuales ahora y bueno, en lo sucesivo. Entonces, pues gracias por aceptar la invitación, doctor. Gracias por agradecido estar acá. Soy yo. Sí. Por 1000 temas técnicos, pero lo logramos el día de hoy, nos salió muy bien. Gracias, Carlos, y pues nos vemos el jueves acá a las 7 de la noche, como siempre, en la siguiente conferencia, y bueno, va a haber más eventos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Suerte en el futuro. Gracias.